Estaba allí descalza sobre el suelo de mármol de la cocina, vestida con la bata de seda que le compré para nuestro 10º aniversario, sosteniendo una copa de champán como si estuviéramos celebrando algo. Eran las 7:18 de la mañana de un lunes, aún recuerdo la hora porque acababa de ponerme el reloj, listo para ir al trabajo, cuando doblé la esquina y la vi así, sonriendo a su teléfono. Su cabello, despeinado por la cama, pero claramente no de haber dormido sola. Madison nunca bebía por la mañana. Ni siquiera pestañeó cuando entré. Solo alzó la mirada despacio y dijo, «Ah, ¿sigues aquí?» Sin beso. Sin buenos días. Solo eso, ¿sigues aquí? En ese instante, algo dentro de mí se tensó, como un alambre de acero que se parte en el pecho. No fue un estruendo, ni un gesto dramático, solo un chasquido silencioso. Y comprendí que no necesitaba pruebas. Con ese tono y esa mirada, ella ya había seguido adelante. Yo era apenas un mueble que aún no había desechado. ¿Tienes reunión temprano?, pregunté, manteniendo la voz serena. Ella sorbió de su copa y encogió los hombros. No exactamente. Simplemente quise vestirme para mí. La bata se deslizó un poco cuando se apoyó en la encimera, y percibí la silueta leve de un chupetón justo por encima de la clavícula. Un chupetón como si tuviéramos 17 años de nuevo, aunque ella no tenía 17, tenía 38, casada y había dejado su anillo de bodas en el cajón hacía 3 semanas, porque empezaba a apretarle. La miré durante un momento sin moverme, sin parpadear, solo observando. Conocía a Madison desde hacía 15 años y éramos marido y mujer hacía 13. En todas nuestras peleas, guerras frías, silencios y reconciliaciones, nunca la había visto así. No, ni distante ni fría, sino como si estuviera contemplando a una mujer que conocí alguna vez y que justo frente a mí se ponía una piel diferente. «Tengo que decirte algo», dijo ella con naturalidad, como si me informara del clima. Asentí despacio. «Adelante». Se detuvo, inclinó la cabeza y sonrió. Una sonrisa de lástima. Creo que esa fue la parte más dolorosa. Creo que ya es hora de dejar de fingir que este matrimonio funciona. Encontré a alguien que realmente me ve. No dije nada. No pregunté quién. Ni siquiera aparté la mirada. Quería que siguiera hablando, deseaba descubrir hasta dónde llegaba aquel túnel. Y lo hizo, profundo. Él es inteligente, decidido, no estancado en el mismo maldito trabajo durante 10 años. Me escucha, Ryan. Me preguntó qué quiero. Se rió casi embelesada, había olvidado esa sensación. Quería gritar, lanzar la copa al otro lado de la cocina y estrellarla contra los azulejos. Ver cómo se hacía añicos, tal como ella había destrozado nuestra vida. Pero, en lugar de eso, dije algo que no esperaba. ¿Cómo se llama? Ella parpadeó. ¿Importa? Di un paso al frente. Para mí sí. Ella puso los ojos en blanco. Zack. En ese momento, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No porque yo conociera a un Zack, sino porque no lo conocía. El nombre era demasiado nuevo, demasiado inexplorado. Eso significaba que no era un simple coqueteo de oficina. No era un error de borrachera ni un grito desesperado de atención. Era una vida secreta, una existencia aparte. Una que ella había esculpido como una habitación oculta en nuestro hogar compartido, y yo jamás había visto la puerta. ¿Hace cuánto lo ves?, pregunté. Ella encogió los hombros otra vez. Lo suficiente. Hubo un silencio. Y entonces pronunció la frase que se tatuaría para siempre en mi mente. Eres un lastre, Ryan. Te he superado. No lo dijo con rabia. Eso lo habría hecho más fácil de soportar. No,
lo dijo con suavidad, como si dejara caer un abrigo viejo que una vez amó pero ya no le servía. Asentí una sola vez, lento y deliberado. Luego me giré, caminé hasta el fregadero y con calma me serví un vaso de agua. Mis manos no temblaron. Mi voz no se quebró. Pero algo ancestral y frío empezó a moverse dentro de mí, no era rabia ni dolor, era estrategia. Ella no lo vio venir. Pensó que había ganado, creyó que por fin había roto al hombre con el que se casó. Pero lo que ella no sabía, y no podía saber, es que las ruedas ya giraban en mi cabeza. No iba a pelear por amor. Iba a enterrarla con la verdad. Y aquella mañana de lunes apenas comenzaba. No fui a trabajar. En su lugar, me senté en mi camioneta casi una hora, aparcado a 2 calles de la casa, con el motor apagado, contemplando mi propia puerta principal como un extraño. Una calma inquietante se posó sobre mí, como la que precede a un tornado, los pájaros desaparecen, el aire se espesa y algo en tu interior susurra, prepárate para el impacto. Pero no tenía miedo, estaba concentrado. A las 9:32, un Audi azul oscuro se detuvo. Observé a un hombre alto y delgado, con camisa blanca desabrochada al cuello, que bajó con 2 cafés en las manos. No tocó la puerta, simplemente entró usando ese maldito teclado. Ella le había dado el código. Yo no hice nada. No estallé. Simplemente fijé la mirada en la puerta por la que desapareció, como si fuera un portal a otro mundo que yo nunca había visto. Mi casa, mi maldita casa, la que levanté desde los cimientos, trabajé turnos dobles para pagarla y coloqué cada tabla del piso con mis propias manos. Y ahora algún desconocido guapo entraba con látex como si perteneciera más que yo. Me quedé inmóvil 10 minutos más, hasta que una certeza me golpeó, esto no era nuevo. Él había estado allí antes. Esa fue la última confirmación que necesitaba. Ella no se estaba equivocando, se había ido. Completamente, sin reservas ni remordimientos. No era un error. Era la vida que ella había escogido. Una vez que ella empezó a construir ladrillo tras ladrillo mientras yo estaba en el patio trasero reparando esa maldita tarima el verano pasado, creyendo que estábamos solucionando nuestras diferencias, yo me marché del lugar con calma y silencio. Sin embargo, mi mente se aceleraba como un tren de carga sin frenos. Lo primero que hice fue ir al banco, sin llamar la atención, sin montar escándalos ni realizar movimientos bruscos. Pedí al gerente que imprimiera los extractos de los últimos 6 meses de nuestra cuenta conjunta. Cuando me entregó esa gruesa pila de papeles, yo ya sabía lo que encontraría, simplemente ignoraba en qué proporción aparecería. Llevé aquellos documentos al garaje de mi hermano. Él regenta un taller de limpieza y detallado de autos en Rieville. Me encerré en su oficina, apagué el teléfono y me sumergí en cada línea de ese interminable listado. Y, Dios mío, todo estaba allí, pagos en restaurantes elegantes de los que yo nunca había oído hablar, citas en un spa a mitad de semana cuando ella decía estar en su clase de yoga, cargos de hotel, e incluso un billete de avión a Miami reservado a su nombre. Además, apareció de nuevo ese nombre, Z. Callahan. Zack. Era como pelar la piel de una serpiente para descubrir otra serpiente oculta debajo. Pero lo más devastador, lo que casi quebró la calma a la que me aferraba, fue encontrar un cargo por joyas. No para mí, ni por nada que yo hubiera visto en ella, era de una boutique en Charleston. Lo busqué en Google, piezas hechas a medida, grabadas, románticas, únicas. Ella no solo estaba engañándome, lo estaba malcriando. Utilizaba nuestro dinero para comprar la atención de él. Algo en mi interior cambió de temperatura en ese instante. No fue una ruptura emocional ni un colapso total, sino un reinicio interno. Fue como si mi sangre se volviera más fría y densa, todo se ralentizó y se agudizó, como si mi cerebro hubiera cambiado a un modo primitivo reservado para una presa que,
de repente, se da cuenta de que el depredador ha estado en su guarida todo el tiempo. Fue entonces cuando comencé a escribir. No simples apuntes, sino un plan detallado, cada cuenta, cada transacción, cada vez que ella mintió diciendo que trabajaba hasta tarde o que necesitaba un momento a solas, cada excusa que ahora tenía un sentido brutal y perfecto. No tenía intención de confrontarla esa noche. Eso habría sido ceder de nuevo el control, y ella se alimentaba de verme reaccionar. Pero yo ya no reaccionaba, estaba recopilando evidencias. Aquella misma tarde hice una última parada, contacté a un viejo amigo del instituto, Ethan, que trabajaba en seguridad informática. No hablábamos desde hacía años, pero me debía un gran favor. Le pedí uno, discreto, sin preguntas. Le facilité el correo electrónico de Madison y en menos de 2 horas, me proporcionó acceso a su almacenamiento en la nube. Entonces fue cuando las piezas empezaron a desmoronarse con mayor velocidad. Encontré notas de voz, no hubo mensajes de texto ni fotografías, sino grabaciones de audio. Ella le había enviado mensajes hablados a él, algunos tiernos, otros subidos de tono, incluso algunos agresivos hablando de mí, con palabras que se sentían como puñetazos en el estómago. A pesar de que yo ya me encontraba sobre los escombros de nuestra vida en común, ella todavía pensaba que yo estaba descubriendo las cosas. Como si un hombre pudiera ser tan despistado, Dios, volvió a hacerme comer su mentira anoche, por poco lo revuelco todo. Me hace sentir vivo, Zack. Como si hubiera escapado de algo. Escapé. Eso fue lo que ella llamó escapar. Pero aquí estaba la cuestión que ella no había previsto: yo no me quiebro en silencio, sino que me reconstruyo en silencio. Y cuando acabo de reconstruirme, vuelvo más inteligente, más afilado, y no necesito llamar a la puerta. Para cuando el sol se puso, ya disponía de todo lo necesario para iniciar el colapso. Solo quedaba esperar el momento adecuado. El resto de la semana transcurrió como si yo viviera una doble existencia. En casa seguía siendo el esposo tranquilo, apegado a la rutina. Madison apenas notaba el cambio. O tal vez sí lo notaba y simplemente no le importaba. Se movía por la casa como una inquilina cuyo contrato está a punto de expirar, sin preguntas, sin conversaciones triviales. Pasaba horas al teléfono con él, manteniendo esa misma actitud engreída, a veces entrando al baño de invitados para atender llamadas, pensando que yo no me daría cuenta. Pero ahora me percataba de todo: la forma en que se duchaba 2 veces los martes, el cambio en su perfume, su repentino interés por el senderismo cuando en realidad regresaba con el cabello rizado y las uñas intactas. La observaba como un cazador observa a un ciervo que ya ha entrado en la trampa. El jueves por la tarde, me pidió que fuera al taller de mi hermano el fin de semana. Zoe se queda a dormir y quiero una noche de chicas. Zoe era su compañera de residencia en la universidad, que, por coincidencia, vivía fuera del estado. Que yo supiera, no había vuelto a la ciudad en más de 5 años. Esa mentira era tan torpe que casi me resultaba insultante. Aún así, asintiendo, dije, claro. Madison sonrió, pero no dirigió su sonrisa a mí, sino a la comodidad de su coartada. De verdad creía tener el control. Mientras ella planeaba su escapada de fin de semana con Zach, yo estaba montando el escenario para algo completamente distinto, algo definitivo, algo público. Más temprano ese día había ido a ver a un antiguo cliente, Don Merrick, un abogado inmobiliario que me debía un favor después de que le ayudara con un desordenado proyecto de remodelación en su cochera el verano pasado. Don trabajaba en una oficina destartalada detrás de un autolavado, de esas donde el daño serio se gestiona en silencio. Le entregué los documentos, copias de los extractos bancarios con las transacciones destacadas, los archivos de audio de la nube y una unidad USB etiquetada como evidencia. Don escuchó apenas unos 10 segundos de una nota de voz antes de detenerse, alzó la mirada y preguntó con voz grave, ¿quieres guerra?
Yo negué con la cabeza. No quiero guerra, susurré, quiero justicia. Desde ese momento, todo lo que quedaba por hacer era elegir el momento exacto para actuar. Cuando el viernes llegó, en mi mente ya no había rastro de aquel hombre abatido que había creído en cada excusa. Mi único propósito era exponerla y arrastrar a la luz pública todo lo que había descubierto. Y había construido un arsenal irrefutable, recibos, registros, grabaciones, pruebas de cada mentira, cada engaño, cada vez que ella mentía sobre trabajar hasta tarde o simplemente desaparecía sin avisar. Finalmente, el sábado por la mañana, la publiqué. Pero no fue un gesto impulsivo, todo había sido planeado con meticulosidad. En un pase de diapositivas frente a sus amigos, compañeros de trabajo y familiares, proyecté cada transacción, cada nota de voz, cada captura de pantalla de la conversación ilegal con Zach. Vi cómo el asombro y la indignación se apoderaban de la sala. Vi la incredulidad en el rostro de ella, la misma mujer que había creído tener el control absoluto. Su sonrisa triunfante se esfumó en un instante, reemplazada por la humillación más profunda. Y allí, en medio de ese caos público, comprendí que mi reconstrucción había terminado, yo había vuelto, más afilado y despiadado, y no iba a permitir que nadie cuestionara mis razones. Él no sería el único en pagar por lo que hizo. Así, el fin de semana concluyó con una catarsis propia. Mientras ella se desmoronaba ante todos, yo me mantenía erguido, consciente de que, a partir de aquel momento, nada volvería a ser igual. Ella debía perderlo todo. Y yo quería que pareciera un accidente. Él asintió con la cabeza. Entonces no actúes con precipitación. Déjala creer que todavía está ganando. Aquella noche hice algo que jamás imaginé llevar a cabo. Le envié un mensaje a Zach. No había amenazas ni rencor en mis palabras, hablaba con calma. Hola. Para que lo sepas, estoy al tanto. Buena suerte. Pasaron horas sin respuesta. Cuando finalmente contestó, solo escribió 3 palabras. Llegas demasiado tarde. La arrogancia que rezumaba a ese breve mensaje me reveló exactamente quién era. Un joven desmedidamente confiado, de esos que entran a la casa de otro hombre, se toman su café, se acuestan con su esposa y después se pasean como si hubieran ganado una carrera. Pero yo poseía algo que Zach no tenía, paciencia. Más tarde ese viernes por la noche, después de que Madison se acostó ebria de vino tinto, su bata de seda arrojada sobre el sillón del salón como si fuera un trofeo, me dirigí a mi despacho. Cerré la puerta a mis espaldas y abrí una ventana de incógnito en el navegador. Allí, activé 2 acciones simultáneas. Un retiro automático de la mitad de los ahorros conjuntos, redirigido hacia una cuenta empresarial congelada que abrí bajo una sociedad pantalla hace 2 años, durante una negociación de propiedades. Dinero lícito, inatacable hasta que se presenten los papeles de divorcio. Un correo programado a RRHH de la empresa donde trabajaba Madison, con una denuncia anónima, vinculaba su laptop corporativa con grabaciones personales de contenido explícito almacenadas en su nube. Difuminé su nombre en el archivo adjunto, pero dejé suficientes pistas para sembrar susurros. De esos rumores que destruyen reputaciones antes incluso de que aparezcan las acusaciones formales. ¿Por qué lo hice? Porque Madison adoraba su empleo. No el trabajo en sí, sino el título, la imagen y el control que le brindaba. Esa oficina le daba más validación que cualquier gesto que yo hubiera tenido para ella, y lo exhibía como si fuera una corona. No aspiraba a arrebatarle el dinero, solo tenía que quitarle su trono. A la mañana siguiente, sábado, me despedí de ella como me había pedido. Le dije que iba a la casa de mi hermano para el fin de semana. Ella no me abrazó ni me besó, se limitó a decir: gracias. Realmente lo necesito. Desconocía lo acertada que era su observación. Yo no fui a casa de mi hermano.
Conduje 2 pueblos más allá, me registré en un motel de gama media con plantas artificiales en el vestíbulo y aguardé. Exactamente a las 3 de la tarde y 12, mi cámara activada por movimiento captó actividad en el pasillo de nuestra vivienda, Madison, con tacones, riendo, seguida por Zack, caminando con la suficiencia de quien cree que ese lugar le pertenece. Observé en silencio cómo ella lo besaba en la puerta principal de nuestro hogar. Vi cómo él dejaba su maleta sobre mi sofá. Vi cómo ella servía 2 copas de vino en la isla de la cocina. Fue entonces cuando pulsé grabar. Para la noche del domingo ya disponía de horas de metraje, registros de audio, sincronizaciones de texto y extracciones de mensajes de una cuenta clonada de WhatsApp. Tenía un cúmulo de pruebas de las que ella no podría escapar hablando. Pero aún no estaba listo para apretar el gatillo. ¿Por qué? Porque el verdadero reloj comenzaría a marcar el lunes por la mañana. No solamente por su aventura sentimental, sino por su carrera profesional, su crédito bancario, su hogar y, algo aún más relevante, su frágil ilusión de control. El lunes amaneció frío y encapotado, el cielo colgaba bajo, como una tapa sobre la ciudad, atiborrando de peso todo lo que existía a mi alrededor. Sin embargo, yo desperté antes que asomara el primer rayo de sol. Ya me había duchado, me vestí, preparé un café fuerte, negro y amargo, y lo sostuve en la mano mientras la pantalla de mi portátil reproducía en bucle las escenas grabadas, la risa de Zack retumbaba en mis oídos, y los gemidos de Madison sonaban como si pertenecieran a los protagonistas de alguna película de bajo presupuesto, donde los personajes parecían idénticos a los que yo amaba, pero no lo eran. Eso ya no era dolor, se había convertido en combustible. A las 7 en punto, pulsé enviar. El correo electrónico llegó a recursos humanos de la empresa de Madison, con un asunto impecablemente redactado, preocupaciones sobre el uso de equipo corporativo y posible violación ética. Adjunté una sola captura de pantalla de su directorio en la nube, donde aparecían nombres de archivos sugestivos como Force MPP4 y Morning Memo 2 Bat M4A. No se exponía contenido explícito, solo las pistas suficientes para generar humo. La gente no necesita fuego para entrar en pánico, con humo basta. A las 7:04, ya estaba fuera de mis manos. Serví otra taza de café y esperé. A las 8:21, mi teléfono vibró. Llamada de número privado. Dejé que pasara al buzón. 10 segundos más tarde, volvió a sonar el mismo número. Y luego, un mensaje de texto de Madison. ¿Acabas de hacer algo? Ni saludo ni emoticono, solo ese tono acusador, parecido al de un depredador que percibe el olor de su propia sangre por primera vez. Yo no contesté. A las 8:40, ella envió otro. Ryan, no seas estúpido, ¿qué hiciste? Aún guardé silencio, porque mientras ella se desmoronaba, yo ya estaba en mi camioneta, encaminándome a mi siguiente cita, un desayuno discreto con un hombre llamado Dean Kessler. Dean era investigador privado, uno de los buenos, ex policía militar retirado, dedicado a extraer la verdad. No hizo preguntas cuando le entregué los nombres, Madison Callahan y Zachary Callahan, que no estaban casados legalmente aún, pero que compartían transacciones bancarias, estancias en hoteles y sospechosos retiros de fin de semana. Le pasé a Dean una memoria USB, un anticipo en efectivo y una sola instrucción. Quiero su pasado, su presente y lo que están intentando construir. Él asintió una sola vez y dijo: dame 3 días. Le concedí 2. Para las 9:15, ya estaba de regreso en el motel, y mi teléfono vibraba incesantemente, Madison, luego su asistente, luego un número desconocido desde la sede central de la empresa en Denver. Sonreí y lo apagué. Ella no tenía idea de dónde estaba. Probablemente se imaginaba que yo seguía en la casa de mi hermano, atascado con un martillo mientras veía SportsCenter. Eso era lo que yo solía hacer, lo que ella esperaba que siguiera haciendo.
Pero yo estaba reescribiendo el guión. Al mediodía encendí de nuevo mi teléfono. Tenía 42 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz y 8 textos. El último mensaje me dejó detenido por un segundo. Me suspendieron. Me están investigando, ¿por qué haces esto? No importa qué está pasando. Y en ese instante, comprendí que mi plan había funcionado a la perfección, ella había perdido el control total, y ahora yo manejaba las piezas del ajedrez. Lo que viniera después solo dependía de que siguiera moviendo las piezas con la misma meticulosidad y paciencia que me habían permitido llegar hasta ese punto. No, lo siento. Solo, ¿por qué haces esto? Esa arrogancia, ese sentido de derecho como si las consecuencias fueran un concepto abstracto que solo le ocurre a otros. Aún no respondía. En lugar de eso abrí un nuevo archivo en mi computadora, una hoja de cálculo titulada Dominos. En una columna anoté cada cosa que planeaba quitarle, en la otra, cada paso que simularía para hacerle creer que las pérdidas sucedían por azar. El objetivo no era desatar mi furia, sino sembrar confusión, desorientación y duda. Quería verla preguntarse qué ocurría, cómo, cuándo y desde dónde. Madison era aguda, pero también arrogante, y las personas arrogantes no detectan trampas, caminan de frente creyendo que son invitaciones. Esa misma tarde volví a contactar a Ethan. Necesito activar el perfil de respaldo, le dije. ¿Estás seguro? Respondió él. Eso replicará la actividad de su teléfono durante alrededor de 24 horas. Es arriesgado. Estoy seguro. 30 minutos después lo tenía, registros de texto en tiempo real. Mientras las palabras llegaban, esa noche ella le escribía a Zack, recibieron un aviso en recursos humanos. Dicen, he estado usando recursos de la empresa para grabaciones personales. Revisarán mi historial de acceso, tu idiota esposo hizo esto, ¿quién más lo haría? Él, está apostando. No es tan listo. Esa fue la última frase que envió antes de la medianoche. No tenía idea de que yo leía cada palabra. Creía que un hombre lloraba en un bar por ella, sin embargo, yo no lloraba, no bebía. Observaba cómo se agrietaba el hielo bajo sus pies, a la espera de su siguiente movimiento, porque la jugada siguiente le correspondía a ella y jamás vería hacia dónde la llevaría. El martes por la mañana me golpeó como una bala en la frente. Ya estaba despierto antes del amanecer, sentado al borde de la cama del motel, el portátil abierto frente a mí, con sus mensajes fluyendo como si fuera un confesionario sin sacerdote que la absolviera. La aplicación de texto espejo que configuró Ethan funcionaba a la perfección, cada palabra que Madison tecleaba a Zack, cada emoji, cada puñalada pasivo-agresiva hacia mí, llegaba sin filtros. Y Zack empezaba a ponerse nervioso. Le escribió a las 6:03 de la mañana, tienes que adelantarte a esto. Diles que es una broma o un malentendido. Ella respondió, no entiendes. Sacaron a relucir la cláusula de cumplimiento. Eso me hizo reír. Verás, el contrato de Madison incluía una cláusula enterrada en jerga legal que yo recordaba perfectamente porque la ayudé a prepararse para su entrevista final hace 4 años. Ella estaba borracha la noche previa, histérica por el panel de ejecutivos. Imprimí el dossier de la empresa y leí la letra pequeña mientras ella dormía con la computadora encendida. Decía que cualquier empleado que usara recursos corporativos para contenido explícito, ya fuera creado, compartido o almacenado, estaba sujeto a despido inmediato y revisión completa de su indemnización. Nunca olvidé esa frase. Incluso cuando ella la olvidó, estaba una firma de dejarla fuera de esa compañía. Yo había colocado solo lo suficiente como para encender la chispa, pero nunca tanto como para que el rastro apuntara directamente a mí, humo y sombras, la dosis justa para sembrar desconfianza, no certeza. Ahora necesitaba distraerla y hacerla tambalear, y nada desequilibra más a Madison que ignorarla.
Por eso desactivé el recibo de lectura de mi teléfono y luego reactivé su número. A las 6:41 de la mañana ella llamó. Contesté. Hubo 2 segundos de silencio total y luego su voz, tensa, afilada, cargada de veneno. ¿En serio intentas sabotear mi carrera? No, dije en calma. Estoy viendo cómo se sabotea sola. Ella estalló. No juegues, Ryan. No sé qué diablos crees que estás haciendo, pero esto es una guerra. Si pretendes arruinarme, ¿crees que saldrás indemne? Di un sorbo de café, despacio y deliberado. No, Madison. No quiero arruinarte. Quiero que entiendas lo que se siente al ser traicionada, al quedar expuesta, al ser humillada. Su voz bajó a un siseo. Siempre fuiste un hombrecillo mezquino y siempre necesitaste ser el más inteligente de la sala. Contesté. Pues ahora la sala está en llamas y tú sigues intentando impresionar al fósforo. Dijo clic y colgó. Ese silencio que siguió a la llamada fue la confirmación de que la tenía por el cuello, en sentido figurado, claro. Las grietas se ampliaban y yo ya contaba con más que suficiente para enterrarla. Pero no había terminado, ni siquiera de cerca, porque aún no había tocado la parte más frágil de su mundo cuidadosamente curado, su reputación. Madison era una especie de influencer, pero no de esas que bailan en TikTok. No, ella vendía la marca de ejecutiva empoderada. Publicaba fotos bañadas por la luz filtrada de los ventanales de una oficina, citas de Brené Brown y Maya Angelou, con subtítulos como Construyendo imperios, no excusas. Sus seguidores la adoraban. Presentaba seminarios web, participaba en charlas, escribía largos textos sobre liderazgo y autenticidad, todo mientras dormía con un inmaduro detrás de la espalda de su esposo y reservaba habitaciones de hotel con una tarjeta que tenía ambos nombres. Así que preparé el siguiente paso, creé una dirección de correo falsa, algo limpio, completamente anónimo, y redacté un mensaje a los organizadores de su próxima conferencia, programada para el jueves. No incluí ninguna grabación aún. Solo un aviso, un susurro. Tal vez quieran reevaluar la inclusión de la señora Madison Callaghan en su evento. Recientes preocupaciones internas han surgido sobre su ética y comportamiento, lo cual podría reflejar negativamente en su marca. Para más detalles, busquen su nombre en TikTok. Pronto entenderán por qué. Ningún enlace, ninguna prueba, solo lo suficiente para plantar la semilla. El imperio de Madison no necesitaba una bomba para colapsar, solo necesitaba duda. Después hice algo que no hacía en años, me afeité por completo, me puse una camisa planchada y pantalones de vestir. No iba a librar esta contienda con un pantalón de chándal. Esto ya no era cuestión de rabia. Era un operativo meticuloso, frío y preciso, diseñado para derrumbarla sin dejar resquicio de defensa. Tengo la certeza de que, en esos instantes, mientras ella creía que estaba peleando contra un esposo quebrado, yo estaba reconstruyendo la mía, paso a paso, documento tras documento, mensaje tras mensaje, hasta asegurarme de que su caída sería inevitable, sobre todo, irreversible. Esto fue quirúrgico. Al mediodía, Ethan me envió otro mensaje, tenías razón. Zach está casado. El nombre de su esposa es Kelly. Tienen 2 hijos. Viven en la ciudad de al lado. Parpadeé ante la pantalla, por supuesto, por supuesto. Aquel pequeño imbécil engreído llevaba su propia doble vida. Igual que Madison, eran el reflejo el uno del otro, egoístas, con un sentido de derecho repugnante, crueles. Y ahora tenía otra pieza del rompecabezas. Le pedí a Ethan que investigara todo lo que pudiera encontrar sobre Kelly, sus redes sociales, su carrera, cualquier cosa que pudiera usar. Si Zach arriesgaba su matrimonio, quería saber en qué terraplén estaba apostando. Quizá incluso me presentaría ante ella. Después de todo,
ahora teníamos algo en común. Al caer la tarde, la cuenta de Madison se volvió privada. Su última publicación había acumulado más de 300 comentarios. La mayoría expresaban confusión, unos cuantos insinuaban un escándalo. Y en sus mensajes a Zach, ella se estaba viniendo abajo, esto es más grande de lo que pensé. Creo que necesita ayuda. Debemos guardar silencio por un tiempo. Demasiado tarde, cariño. Este tren ya ha partido de la estación y arrastra todo a su paso, y yo ni siquiera he tirado todavía del freno de emergencia. Miércoles, día 3, el día en que Madison dejó de fingir que no tenía miedo. Comenzó temprano. A las 6:12 de la mañana volvió a llamarme. Yo ya me encontraba en un pequeño restaurante de carretera a un par de pueblos de distancia, bebiendo un café quemado y observando a una camarera con los ojos cargados de cansancio rellenar tazas sin cesar para un grupo de mecánicos y albañiles. Mi teléfono vibró sobre la mesa, no respondí, solo contemplé la pantalla iluminándose con su nombre, danzando como una advertencia. A continuación llegó el buzón de voz. Su voz no tenía el tono enfurecido de otras veces, ahora sonaba tensa, calibrada, casi cuidadosa. Ryan, no sé qué intentas hacer aquí, pero creo que deberíamos hablar. Quiero tener una conversación civil, si eso es lo que deseas. Has dejado tu punto claro. Por favor, llámame. La observé como si mirara un cadáver que no quería inhumar. Eso era lo que la aterraba más, el silencio, no los gritos, no las amenazas, sino la distancia fría y calculada. Dejé el mensaje ahí y regresé a mis asuntos. A las 8:47 de la mañana recibí otra llamada, esta vez de Don Merrick, mi abogado. Había revisado el material de nuevo y esa mañana tenía la voz como alguien que contenía una sonrisa. Ryan, dijo, esto es clarísimo. Tienes evidencia de infidelidad financiera, abuso emocional, riesgo reputacional, prueba de convivencia, y si el metraje coincide con el título de la propiedad, lo coincide, interrumpí. La casa está a mi nombre, la compré antes del matrimonio. Ella aceptó la cláusula prenupcial, que la excluye salvo que tuviéramos hijos, y no tenemos. Correcto, suspiró Don, impresionado. Esto es quirúrgico. No respondí. No me sentí orgulloso, ni realmente sentí mucho en ese momento. Solo estaba concentrado. ¿Quieres que presente la demanda el viernes?, me preguntó. Todavía no, contesté. Quiero que esté asustada, no acorralada. Hizo una pausa y después soltó una leve carcajada. Eres más frío de lo que pensaba. No, repliqué. Es que estoy despierto por primera vez en años. Alrededor de las 11 de la mañana, Ethan me envió una carpeta comprimida con toda la información que logró recopilar acerca de la esposa de Zach, Kelly, fotos de ella con 2 niños de 6 y 9 años, demostraciones públicas de afecto con su marido, boletines de la comunidad, su perfil de LinkedIn, su tienda en Etsy. Una mujer con una vida apacible, sin sospechar que su esposo se deslizaba furtivamente a acostarse con la esposa de otro hombre en una cama cubierta de cojines decorativos que deletreaban amor. La miré durante un largo rato. No porque fuera hermosa, aunque lo era, sino porque tenía un rostro amable. Amable en esa forma que Madison pretendía proyectar. A mediodía tomé la decisión. Le escribí a Kelly una carta. No un correo electrónico, una carta manuscrita, sellada en un sobre sin remitente. La mantuve breve, honesta y educada. No adjunté el metraje, solo detallé lo suficiente para que supiera que no era una conjetura. Mi nombre es Ryan, estoy casado con Madison Callahan. Creo que tu esposo Zach ha mantenido una relación física y emocional con mi esposa durante varios meses. No te conozco y no pretendo herirte, pero pensé que merecías saber lo que ha estado ocurriendo a tus espaldas. Si deseas pruebas, las tengo. Puedes contactarme en este número. Sin presión,
solo la verdad. Después conduje hasta su vecindario, caminé hasta su puerta principal y dejé la carta bajo la maceta junto al felpudo. Zach no tenía idea de lo que se avecinaba. A las 2:30 de la tarde, el Departamento de Recursos Humanos de Madison emitió un comunicado en el que citaba una investigación interna sobre su conducta y anunciaba que la señorita Callahan no participaría en el evento previsto para el jueves. Ella no publicó nada, no dijo nada. Se estaba desmoronando. Y a las 3:14 de la tarde sonó mi teléfono, era Kelly llamándome. Observé su nombre brillando en la pantalla con el estómago hecho un nudo por los nervios, sin saber siquiera si aún poseía el valor para contestar. Finalmente, respondí. Su voz sonaba firme, un poco temblorosa, pero serena. ¿Eres Ryan? Sí. Soy Kelly. Recibí tu carta. Silencio. Luego, en voz baja, dijo, cuéntame todo. Y se lo conté durante 21 minutos. No exageré ni editorialicé. Simplemente le narré lo que sabía, lo que había visto y durante cuánto tiempo había estado sucediendo. Ella no lloró ni gritó, respiraba con fuerza, como si luchara por no hundirse. Cuando terminé, dijo algo que lo cambió todo, él me dijo que tú eras abusivo. Parpadeé. ¿Qué dijo? Dijo que eras controlante, que ella te tenía miedo, que por eso no podía marcharse. Me quedé inmóvil. Madison había usado mi silencio como arma, había convertido mi calma en un relato que me transformaba en el monstruo, para poder presentar su retorcido hacer como si ella fuera la víctima. Eso no es cierto, dije, la voz hueca, punto. Lo sé, respondió Kelly. No pareces un monstruo. Pareces un hombre que finalmente abrió los ojos. Otro silencio. ¿Puedo ver el metraje?, preguntó. Dudé. Sí, pero es muy explícito. Lo necesito, por favor. Se lo envié en una carpeta. 10 minutos después, me escribió, gracias. Voy a destruirlo como me destruyó a mí. No respondí, no era necesario. 2 horas más tarde, vi a Madison caminando de un lado a otro en nuestro camino de entrada. En mi teléfono, la pantalla negro azabache aguardaba. Sabía que ese era apenas el primer temblor de una cadena de réplicas que sacudirían su mundo a tal punto, que el edificio entero se vendría abajo. Lo supe mientras observaba su figura, a la distancia, dar pasos frenéticos sobre el asfalto, sin comprender todavía que ese impulso errático era la prueba fehaciente de que las piezas de su delicada fabricación estaban fracturándose desde adentro. Y, aunque apenas comenzara a enhebrar los siguientes movimientos del plan, su colapso ya era imparable. Ese miércoles, mientras ella caldeaba el ambiente con su ansiedad, yo me preparé para los próximos escenarios. Sabía que debía mantener la distancia, no responder a ninguna provocación, continuar excavando en su círculo íntimo y en el de Zach hasta desentrañar con precisión cada detalle. Mi mente se encontraba en modo operativo, recopilación, análisis, acción. Y no había marcha atrás. Cada llamada que hice, cada mensaje que envié y cada correo que planifiqué aquel día fueron piezas calculadas para desestabilizar su dominio, para disolver su red de mentiras, para exponerla a la luz sin que encontrara refugio. Porque mi estrategia no se fijaba solamente en el presente, sino en borrar el rastro de esa traición de manera definitiva. En mi hoja de ruta había varios hitos: reforzar el golpe en recursos humanos, apuntalar la alianza con Kelly para socavar la unión de aquel matrimonio paralelo, y preparar el asalto definitivo contra su reputación profesional. Wednesdays ya no se medían con mañanas comunes, cada amanecer era la antesala de una explosión inmobiliaria, financiera y mediática. Mientras ella esperaba mis llamadas con desesperación o con furia, yo dedicaba mis horas a tejer la red que, al tensarse, le arrebataría todo. Una vez que ella creyó haber ganado, pensó que los engranajes estaban de su lado.
Pero yo sabía que cada respuesta suya la hundía más profundo, y cada minuto en que su silencio se mantenía, revelaba más grietas en la construcción de su vida ideal. De modo que, al ver desde la ventana del motel cómo Madison deambulaba sin rumbo en nuestro camino de entrada, comprendí que la 30ª llamada que aún no realizaba estaba contenida en cada rayo de sol que se filtraba tras las nubes, el paso final, el que le demostraría que mi determinación era implacable. Mi plan quirúrgico, aquel que había iniciado con una frenética recopilación de extractos bancarios, metraje de vídeo clandestino y perfiles secretos en redes sociales, había funcionado a la perfección. Ahora solo faltaba ejecutar la última fase, presenciar cómo su mundo, tan pulcro y cuidadosamente fabricado, se desplomaba sin remedio, hasta dejarle al descubierto únicamente el frío y el vacío que se sentían al descubrir que todo lo vivido había sido un engaño. Y, mientras ella caminaba, ajena a la tormenta que se cernía sobre su vida, preparé la siguiente llamada, la que, sin duda, sería la más devastadora de todas. Las imágenes de la cámara de seguridad mostraban a Madison sujetando el teléfono contra su pecho, murmurando para sí misma como si el mundo se le resbalara entre los dedos. Aquella noche, Zack no apareció. Ella pasó la velada revisando el móvil cada 5 minutos hasta pasada la medianoche, sin sospechar que yo había encendido un segundo fuego. Y este era personal. El jueves amaneció con un silencio distinto. No me refería al vacío gélido al que me había acostumbrado en el último año, ese silencio que se sentaba a la mesa con nosotros como una tercera silla que nadie quería reconocer. No, este silencio estaba cargado, eléctrico, como el instante previo a una descarga cuando el cielo entero parece contener la respiración. A las 6:03 de la mañana, Madison me envió un único mensaje: «Vas a arruinarlo todo». Yo no contesté. Poco después escribió otro: «Podemos hablar en persona». Aún no hubo respuesta de mi parte, porque aún no había terminado de observar su desmoronamiento. En lugar de eso, inicié sesión en el almacenamiento compartido que Ethan había configurado. Se sincronizó automáticamente una nueva grabación desde su teléfono de la noche anterior, solo audio, calidad pobre, un memorándum de voz de 22 minutos grabado mientras ella iba de un lado a otro en nuestro dormitorio. Me puse los auriculares y lo escuché, era su voz hablando consigo misma. No había rastro de Zack ni de ningún amigo, solo el eco de una habitación vacía. «No puedo creer que esto esté ocurriendo», murmuró. Todo estaba bajo control. Se suponía que él sería quien se desmoronara, no que jugara al ajedrez a mis espaldas. Joder, debería haberlo terminado hace meses. Hizo una pausa, escuché cajones abriéndose y papeles golpeándose. Ryan siempre me miraba como si fuera frágil, como si no pudiera sobrevivir sola, pero yo estaba trazando una salida. Zack se suponía que sería esa salida. Él dijo que tenía un plan. Dijo que me dejaría. Un nuevo silencio, luego una risa apagada, amarga y cansada. Y ahora Kelly lo sabe. No puedo llamarla. Me bloqueó. Claro que lo hizo. Él ni siquiera contesta. ¿Y si me lo devuelve a mí? Arrojó algo al suelo, el golpe sordo contra la pared. Quizá su zapato. Debería haber vaciado las cuentas y desaparecer. Me enterrará. Lo sé. Lo sé. Pausé el audio. Tenía razón, pero no todavía. No hasta que la última pieza estuviera en su lugar. A las 9:40 de la mañana, Don llamó. Los expedientes están listos. Crucé la ciudad hasta su despacho. Él me tendió un sobre manila grueso sobre el escritorio, documentos de divorcio, análisis exhaustivo de los bienes, evidencia digital catalogada e indexada. Todo limpio, hermético y preparado para presentarse en el tribunal. Nunca había visto algo así, masculló Don mientras hojeaba los papeles. La has atrapado en 6 tipos diferentes de incumplimiento.
No tiene palanca. Ni siquiera olfateará el aire. No va a pelear, respondí, punto. Don levantó una ceja. ¿Cómo lo sabes? Lo miré a los ojos. Porque no le estoy dando un campo de batalla. Le estoy dando una opción. Salí de la oficina de Don con el sobre bajo el brazo y una sensación de pesadez en el estómago, no de culpa ni vacilación, sino del peso de la irrevocabilidad. Luego conduje a casa. Aparqué en la esquina, como lo había hecho a principios de semana, y esperé, observé. A las 11:18 de la mañana, Madison salió al porche, vestida con pantalones de yoga y una sudadera con capucha, caminando de un lado a otro, el teléfono pegado al oído. Ni rastro de Zack, ni sonrisa, ni máscara. Se veía como una mujer que se deshace desde el interior. Cuando por fin pisé el porche, ella levantó la cabeza de golpe, como si le hubiera sobresaltado un animal que la acechaba. «Estás aquí», exhaló, punto. Sí. Ella abrió la boca, como si tuviera un guión listo, tal vez alguna frase manipuladora sobre recuerdos, segundas oportunidades o aquello que fuimos. Pero yo no le di oportunidad. Extendí el sobre. Sus ojos se fijaron en él y su rostro perdió todo color. «Es lo que creo que es». «No», dije. «Es todo lo que no pensaste que llegaría a encontrar». No lo tomó, se quedó temblando apenas, con los labios entreabiertos, como si buscara la mentira adecuada. «Ryan, por favor». «No tenemos por qué». «Sí tenemos», respondí con dureza, «porque tú ya lo hiciste. Tú encendiste el fuego, Madison. Yo solo te di la gasolina». Sus manos se cerraron en puños. «Me castigas por no quererte más». Casi me reí. Esto no trata de amor. Esto trata de respeto. Y quemaste ese respeto hasta los cimientos en el momento en que invitaste a otro hombre a mi casa, a mi cama. Cometí errores. No, interrumpí. Los errores son accidentes. Esto fue deliberado, repetido, documentado. Ella retrocedió un paso, instintivamente dirigiéndose hacia la puerta principal, como si quisiera entrar y cerrarla de golpe. Pero ya no era su puerta, ella no había pagado ni un centavo de la hipoteca en 8 meses. Respiré hondo. Tienes dos opciones, firmas los papeles y te vas, o vamos a juicio. No voy a negociar, no voy a transigir y no voy a proteger tu nombre de las consecuencias. Miró el sobre otra vez, como si pudiera abrasarle los dedos. Su voz se quebró, se ha ido. Zack. Me bloqueó. Yo callé. Se lo dijiste, ¿verdad? Sí. Ella osciló como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Por primera vez en 15 años la vi absolutamente desolada. Me di la vuelta para marcharme. Ryan, llamó con voz lastimera. Me detuve, pero no me giré. Nunca pensé que harías esto. Eso hizo que volviera la mirada hacia ella con una claridad que nunca había tenido. Ese es el problema, dije, nunca pensaste en absoluto. Y la dejé allí, de pie en el porche, aferrada a su bata, envuelta en una vida que ya no le pertenecía, viendo cómo la muralla que había edificado con tanta seguridad comenzaba a temblar. La primera fisura se había convertido en fractura, al amanecer, todo sería escombros. El viernes, el día en que todo dejó de fingir, Madison no firmó los papeles. Tampoco llamó. Pasó la jornada encerrada en aquella casa que legalmente ya no era suya, cortinas corridas, persianas bajadas, como si eso de alguna forma mantuviera al mundo a raya. Pero el mundo no llamaba a la puerta, lo estaba observando. Y la presión se acumulaba como vapor en un tanque oxidado. A las 7:46 de la mañana recibí una llamada de Don. No ha respondido. Supongo que está retrasando todo, le dije.
Probablemente piensa que vas a ceder. Esbocé una media sonrisa. Yo no cedo nunca. Él soltó una risa baja. ¿Quieres que presente la demanda de todas maneras? Espera un movimiento más. Entonces, cuando ese movimiento ocurra, le damos el golpe final. Y con esa frase, supe que la jugada definitiva, la que la haría estallar bajo el peso de la verdad, estaba a punto de ejecutarse. Todo dependía de una última carta que aún guardaba, una carta que no provenía de abogados, vigilancia ni dispositivos espejados, sino de la historia misma. Verás, Madison cometió un error meses atrás. Uno pequeño, incluso estúpido, utilizó nuestro correo electrónico conjunto para reservar un masaje para parejas en un spa de Asheville, pensándolo para mí hasta que me di cuenta de que nunca había asistido. Ella olvidó borrar la confirmación, y la hallé oculta en la carpeta de promociones. Estaba fechada el 11 de febrero. Me había dicho que ese fin de semana estaría en Atlanta con su madre, así que llamé al spa y hablé con el gerente. Le expliqué que estaba revisando ciertos aspectos de mi matrimonio y necesitaba saber quién había ingresado con mi esposa ese día. Dudó hasta que le envié una copia de mi identificación y la confirmación de la reserva. Confirmó la información, Madison Callahan y Zachary Callahan, usando su verdadero apellido. Muy discreto. Le pregunté si aún tenían las grabaciones de seguridad. Él dijo, no, las borramos cada 3 meses. Pero añadió algo invaluable. El masajista lo recordaba porque Madison preguntó si la habitación para parejas tenía un espejo en el techo. Eso fue todo lo que necesité, ya que en el sitio web del spa existían testimonios públicos, y uno de ellos, dejado esa misma semana por Madison, decía: el mejor masaje para parejas que hemos tenido, Zach y yo nos sentimos completamente renovados después, gracias. Había firmado con su nombre completo, publicado y documentado, un error monumental. Tomé una captura de pantalla de esa reseña, la agregué a la carpeta de evidencias y actualicé la copia digital del expediente de divorcio. No porque la visita al spa cambiara nada desde el punto de vista legal, sino porque necesitaba derrumbar la ilusión. Madison pensaba que esto era un asunto de palancas legales, no lo era, se trataba de exponerla completamente. Esa noche, a las 8:12 de la tarde, le envié un mensaje corto y quirúrgico. Por cierto, las reseñas aún están en el sitio del spa. Quizá quieras eliminarlas antes de que Recursos Humanos las encuentre. 3 minutos después, ella contestó: ¿por qué haces esto? Me quedé mirando el mensaje largo rato. Luego respondí: porque tú me enseñaste cómo. A las 9:04 de la noche, Kelly volvió a llamar. Su voz estaba más calmada ahora. Tranquilo. En el fondo se oían risas de niños con ecos tenues, la vida normal continuaba pese al caos. Presenté los papeles esta mañana, dijo ella. Bien. Se fue de la casa ayer. Dijo que necesitaba espacio para procesar. Le dije que tomara todo el espacio que quisiera y hasta su cepillo de dientes. Sonreí. ¿Estás bien? Se quedó en silencio un instante. Aún no, pero lo estaré. Lo mismo aquí. No dijimos mucho más, no hacía falta. Hay un vínculo extraño que se forma entre quienes han sido cortados con la misma cuchilla. A la medianoche, vi que el estado de LinkedIn de Madison cambió a en búsqueda de nuevas oportunidades. Así, el imperio que había erigido con hashtags y citas motivacionales se resquebrajó ante la mirada pública. Sin embargo, ella aún no había firmado. Le hice entonces una última oferta. Para la mañana del sábado, un mensajero llegaría a la casa. Sin advertencias, sin notas, solo una caja blanca que contenía 3 cosas: una copia impresa de la reseña del spa, una memoria USB etiquetada como cronología y un bolígrafo nuevo. Nada sofisticado, solo uno que funcionara.
Podía firmar y devolver los papeles en ese instante, o podía seguir fingiendo que esto no sucedía y esperar a que todo se consumiera a la luz del día. Ya no me importaba. De cualquier forma, parte de mí esperaba que ella se negara, porque aún no la había enterrado, y sentía que merecía conservar esa esperanza. La mañana del sábado el cielo estaba pálido y uniforme. Las nubes se extendían como gasa vieja empapada en algo pesado, reteniendo la lluvia. Era ese tipo de clima que pone nerviosa a la gente sin motivo aparente. A las 8:12 de la mañana el mensajero me envió un mensaje de texto, entregado. Ella respondió, recibido. No dijo más. Tomó la caja y cerró la puerta. Bien. Eso significaba que lo había visto, la caja, la reseña del spa, la memoria USB y el bolígrafo. Ahora el juego cambiaba. Aquella memoria USB no era un mero elemento dramático, lo contenía todo. No solo el metraje bruto, ni los registros de texto sincronizados o recibos, era un relato completo, una línea de tiempo curada. Cada carpeta cuidadosamente nombrada, fechada y numerada. Contaba una historia. Su historia. Desde la primera transacción en aquel restaurante urbano hasta el último mensaje de voz con gemidos que ella le envió a Zach mientras yo estaba hospitalizado, recuperándome de una apendicitis en solitario. Así debajo había caído, ella se acostaba con él mientras yo me encontraba internado. Esa memoria USB fue mi movimiento final de ajedrez. No para convencerla, ella había alcanzado un punto de no retorno para sentir culpa, sino para mostrarle hasta qué punto la habían mapeado con meticulosidad, para que sintiera las paredes cerrándose no con ira, sino con precisión, para que entendiera que no existía versión alguna de esto en la que ella saliera ilesa. A las 10:31 de la mañana se quebró, llegó un solo mensaje. Firmaré, pero quiero una reunión. Solo una vez cara a cara. No contesté de inmediato, lo pensé. Era peligroso. Ella era impredecible ahora, acorralada, desmoronándose, desesperada. Esa parte de ella que era manipuladora no había muerto, solo se había silenciado. Reuniones, juegos de palabras, lágrimas y actuaciones. Pero algo en mi interior susurró, sí, déjala hablar. Déjala intentar. Así que respondí. Hoy, después del mediodía, lugar neutral, esa cafetería cerca de Maffel Road. Está bien. Pasé horas sentado en un reservado junto a la ventana, el mismo donde estuve el día que la escuché desmoronarse en la grabación. Tenía frente a mí un café, sin apetito, solo una quietud que se sentía quirúrgica. Ella entró a las 4:06 de la tarde. Se veía como una sombra de sí misma, el cabello recogido en un moño descuidado, sudadera con capucha, jeans desgastados. Se sentó al otro lado de la mesa, sin cruzar las piernas, con los hombros curvados, la mirada evitando la mía. Respiraba con dificultad, como si cada inhalación le doliera. Yo la observé durante varios segundos antes de hablar. Mi voz fue seca, sin rastro de compasión, pero con la determinación de quien ya ha dictado su sentencia. «Tienes la caja», dije. Ella asintió ligeramente, apenas perceptible. Yo continué. «Dentro encontrarás todo lo que necesitabas para entender la magnitud de tu engaño. Esto no es un juego, es la exposición completa de tu doble vida». Su mirada se fijó en mí, como si intentara aferrarse a un atisbo de aquel matrimonio que creía intacto. Yo respiré hondo y seguí. Tienes dos opciones, firmas los documentos y todo termina aquí, o esto sigue su curso y los papeles se presentan en el tribunal. Ella alzó la vista, con los ojos enrojecidos, sostenía el bolígrafo tembloroso. ¿Y si me niego?, susurró. Me encogí de hombros. Entonces perderás todo ante un juez. No hay renegociaciones, no hay protecciones para tu nombre. Por un instante,
su expresión se quebró y las lágrimas se asomaron a sus ojos. La atisbé, acorralada, comprendiendo que no había escapatoria. Finalmente, sus labios se entornaron y firmó el documento, la tinta negra extendiéndose como la última mancha sobre el papel. Se reclinó en la silla, exhausta, mientras yo guardaba silencio y observaba el movimiento de sus manos soltar el bolígrafo. Terminada la firma, sin más palabras, me levanté. Ella todavía sentada, con la mirada fija en el suelo. Caminé hacia la puerta, giré el picaporte y lo cerré tras de mí, dejando a Madison sola, con las piezas de su mundo cabo suelto, conscientes de que a partir de ese momento no quedaría ni un rincón secreto intacto. El viernes, al día siguiente, la casa que ella aún habitaba lucía extrañamente vacía. Las persianas permanecían bajadas, las luces apagadas. No había llamadas, no había mensajes. Solo el eco del pasado retumbando en cada habitación. Y mientras ella permanecía allí, entre sombras y recuerdos, su imperio de fantasía se derrumbaba sin posibilidad de reconstrucción, porque cada verdad que había enterrado ahora había florecido en la superficie, revelando la magnitud de aquella traición que la redimiría solo con los escombros de lo que un día fue su vida. Llevaba una camisa arrugada, sin maquillaje, con la piel hinchada y pálida. No esbozó la menor sonrisa, ni intentó fingirla. Se deslizó en el asiento frente a mí y permaneció en silencio durante 30 segundos exactos. Finalmente, murmuró: ¿Alguna vez te bastó algo de todo esto? La miré largo rato. No, contesté. Ella se estremeció. ¿Por qué no? Insistió. Porque no era real. Parpadeó y, con el ceño fruncido, replicó: Era real. Incliné la cabeza. Entonces, ¿por qué lo ocultaste? Abrió la boca para responder, la cerró, extendió la mano hacia el vaso de agua, pero no bebió. Sus dedos temblaban apenas. Estabas dormido, Ryan, se oyó. Siempre estuviste presente, pero jamás atento. No me veías. Yo asentí con calma. Yo te veía perfectamente, afirmé. Ella apartó la mirada. Yo continué. Simplemente no creía que tuviera que perseguir a mi propia esposa dentro de mi casa. Ella volvió a girar el rostro, yo no me detuve. No te fuiste por mi ausencia. Te marchaste por aburrimiento. Querías emoción, control, adoración. Quisiste que alguien nuevo te mirara como si fueras un premio nuevamente. No es justo, replicó con voz temblorosa. Es exacto, repliqué. Cayó en silencio. Justo entonces llegó la mesera, ambas negamos con un gesto que necesitáramos algo. El ambiente era tan denso que se podía cortar con el menú. Entonces Madison hundió la mano en su bolso y sacó el sobre con los documentos firmados. Lo colocó sobre la mesa como si ofreciera la paz a regañadientes. Firmé, dijo en voz baja. Pero quiero una cosa. La observé fijamente. No la necesitas. Ni la has escuchado siquiera. Sus labios se apretaron en una línea amarga. Aquí no eres el héroe, Ryan. Me incliné con los codos sobre la mesa. Tampoco tú. Ella tragó saliva con fuerza. ¿Crees que la gente verá esto y tomará tu lado? No necesito bandos, respondí. Solo requiero la verdad. Y ahora está documentada, grabada, archivada y certificada. Madison se encorvó de nuevo, con los ojos vidriosos. Por un instante, casi pude ver a la mujer que una vez conocí. No a la estratega fría ni al extraño manipulador, sino a la Madison perdida, acorralada por su propio reflejo. ¿Me odias?, susurró. No, contesté. Fue lo más brutal, porque lo decía en serio. No te odio, Madison. No siento nada por ti.
No más. Asintió despacio, luego añadió con una triste sonrisa. Entonces supongo que realmente nos maté a nosotros. No, dije levantándome. Tú solo te mataste a ti misma. La dejé sentada allí, sola, con las manos apoyadas en el sobremanila que parecía una lápida. Ella había puesto su firma, yo había recuperado mi libertad. Pero la historia no terminaba, porque Zach aún no tenía idea de lo que venía. El domingo amaneció sin planes, sin esa descarga de adrenalina en el pecho, sin ninguna emboscada digital que organizar. La tormenta había pasado, pero todavía se escuchaban truenos en la distancia. No sobre mí, sino sobre él. Mientras Madison escarbaba en los escombros de su pequeño imperio, Zach Callaghan caminaba intacto, con una sonrisa en algún lugar de su rostro. Me lo imaginé diciéndose que había esquivado una bala, que Madison había ido demasiado lejos, que tal vez ahora él era la víctima. Pero hay algo en hombres como Zach, jamás piensan que las consecuencias les afectan a ellos hasta que el espejo se hace trizas. A las 9:17 de la mañana, Kelly me envió un mensaje. «Listo». Contesté con una sola palabra. «Envíalo». No vaciló. Esa misma mañana, en el correo electrónico de su trabajo, Zach recibió un excelente PDF titulado Re-Transparency, de 63 páginas, con pestañas bien formateadas en el costado e hipervínculos incrustados. Incluía capturas de pantalla de cada chat entre él y Madison que Kelly había extraído del feed clonado de WhatsApp. También 3 breves clips de vídeo grabados en mi casa donde Madison claramente no estaba sola. Registros de transacciones que mostraban cómo él usaba su AMX compartida para pagar noches de hotel que coincidían con las marcas de tiempo de los vídeos. Y, en la última página, un aviso oficial de intención de divorcio firmado por Kelly y presentado el viernes por la tarde, a la espera de ser notificado el lunes a primera hora. Sin palabras, solo hechos. Kelly y yo habíamos acordado todo. Nada de dramatismos, nada de pornografía de venganza, ni escenitas públicas, solo exposición pura, cristalina y clínica, como a las cucarachas no les gusta la luz. A las 10:04 de la mañana, Zach llamó a Madison. Lo vi en tiempo real a través del feed espejado. Ella no contestó, insistimos en llamarla de nuevo, y, tras varios intentos, al fin descolgó con voz cansada y plana. ¿Qué demonios hiciste? Ella lo sabe todo. No fui yo quien se lo dijo, debe haber sido Ryan. No pongas la culpa en él, siseó Zach. Nos grabaste. Lo permitiste. Fuiste descuidada. Casi me reí. Tú también estás en los vídeos, ¿acaso crees que solo ella engañó a su esposa? Como si la hubiera obligado. Prometiste que no sería un desastre, protestó él. Dijiste que él era débil. Entonces escuché algo que no había oído en semanas. Madison se echó a reír. No como antes, no esa risa seductora y fingida de alta sociedad, era amarga, torcida, inestable. Prometí, dijo con voz entrecortada. Me prometiste una vida. Dijiste que te irías de casa de Kelly. Dijiste que estábamos construyendo algo. Zach guardó silencio, luego replicó. Yo nunca dije cuándo. Silencio. Después, un sollozo que no esperaba, Madison empezó a llorar. No fueron lágrimas cinematográficas corriendo la máscara, fueron sollozos ásperos, como si sus entrañas se pusieran al día con el colapso que precedía a su mundo exterior. Lo entregué todo, dijo con voz entrecortada. Por ti. Nadie te pidió que lo hicieras, contestó él con frialdad. Estoy fuera, Madison. No me contactes nunca más. Clic. Colgó. Me quedé sentado en la habitación del motel, sin estar listo para regresar a la casa, mientras el flujo de mensajes se detenía de golpe. No hubo seguimientos, ni disculpas, solo silencio mortal.
El último hilo había cedido y Madison quedó sola. Verdaderamente sola. Sin un plan de respaldo, sin una vía de escape, sin un amante esperándola en las alas, solo ella y el desastre que ella misma había fabricado con tanto cuidado. A las 2:30 de la tarde, Kelly llamó de nuevo. «He dejado a los niños con mi hermana», dijo con voz serena. «Está hecho». «¿Cómo lo está tomando él?» «Furioso, acorralado, avergonzado, pero sobre todo en silencio», respondí. Y así terminó el domingo, con un eco que resonaba en el aire, porque la pieza final del rompecabezas había quedado servida a la persona equivocada, y las consecuencias irían cayendo como un efecto dominó que nadie más pudo haber previsto. «Bien», dijo ella vacilante. «Entonces sí estás bien». Miré por la ventana el estacionamiento vacío y lo medité. «No», respondí, «pero voy en camino». Permanecimos un instante sin decir nada más, escuchándonos respirar al otro lado de la línea. Después de unos segundos, ella exhaló. Yo también. No intercambiamos más palabras, pero tampoco colgamos. Durante un rato nos limitamos a oírnos. Más tarde esa noche, Madison me escribió de nuevo. Solo 2 palabras. Tú ganas. Me quedé contemplando el mensaje un largo lapso. Luego apagué el teléfono y salí al exterior, donde el aire fresco me pareció limpio al fin, como si se hubiese llevado consigo el peso de aquellos meses. Porque esto nunca se trató de ganar, se trató de sobrevivir. Y por primera vez en medio año, sentí que estaba vivo. El lunes no pareció el cierre de un ciclo, fue más bien una sensación fría y profunda. Pararme al borde de un precipicio, sin saltar, solo para contemplar todo lo que había caído, todo lo que yo mismo había enterrado. Regresé a la casa. La puerta estaba cerrada, casi por costumbre, no por seguridad. El auto de ella ya no estaba en la entrada. El porche estaba impecable. Aquel absurdo felpudo que ella había insistido en colocar con la inscripción «Este es nuestro lugar feliz», había desaparecido. Por un instante pensé en si se lo habría llevado. Seguramente no, probablemente lo tiró en un contenedor de basura detrás de alguna gasolinera. Dentro, la casa se sentía deshabitada. Mitad de la vida arrancada de las paredes, las toallas en el baño se habían ido. Las fotografías habían sido descolgadas. El tocador de ella en el segundo piso lucía vacío. Los ganchos de la pared donde colgaba su espejo de vanidad y los collares estaban desocupados. En su lado del closet no quedaba ni un hilo de ropa. Incluso el aroma había desaparecido, ese aceite esencial costoso con el que rociaba las almohadas había sido sustituido por el aire metálico y rancio que uno solo encuentra en habitaciones de hotel abandonadas. No me invadió el triunfo, sino la sensación de estar completamente acabado, hasta que llegué a la mesa de la cocina. Ahí lo vi, un sobre amarillo, grueso, sin remitente ni marcas. En su interior, una carta impresa de 4 páginas sujetas con grapas. La caligrafía era diminuta y precisa. No contenía rabia alguna, ni siquiera amargura, era algo peor, era delirante. Ryan, sé que no me creerás, pero nada de esto tenía que ocurrir de este modo. Empecé a escribir esto cuando todo empezaba a desmoronarse. Quizá habría debido decírtelo antes, quizás no habría cambiado nada, pero tenía que hacerte entender que no todo fue fingido. Dices que te traicioné, pero la verdad es que tú me dejaste primero. Te fuiste de a poco. Día tras día llegabas a casa agotado, emocionalmente ausente y satisfecho con existir en vez de vivir. Te rogué atención con sutileza, intenté comunicarte mis necesidades, pero tú estabas demasiado ocupado, demasiado entumecido. No engañé por diversión, lo hice porque ya vivía como un fantasma. Dejé de sentirme viva. Tú te marchaste primero. Zack no estaba destinado a ser algo permanente, era un espejo, no un plan.
Me decía que era hermosa cuando hacía años que no escuchaba eso de ti. Me preguntaba cómo me había ido el día, recordaba el color con el que me pinté las uñas. Puede parecer insignificante, pero cuando llevas tiempo hambrienta de afecto, hasta las migajas se sienten como un banquete. No pretendía incendiarlo todo ni imaginé que se desmoronaría con tal rapidez. Solo deseaba sentir algo vivo otra vez. No supe lo mal que estaba hasta que miré atrás y vi cuánta ceniza había dejado a mi paso. No espero perdón. Sé que me convertí en una desconocida, que mentí y te lastimé, y que falté al respeto a todo lo que habíamos construido. Pero una parte de mí, quizá la última parte que valía algo, necesitaba que supieras esto. No me enorgullezco de lo sucedido. No me enorgullezco de mí misma. Perdí más que tú, me perdí a mí misma. Ni con amor, ni siquiera atentamente, solo una desprovista de afecto. Doblé la carta una sola vez. No la rompí, no la quemé. La guardé en un cajón que abría muy de vez en cuando, junto a manuales de garantía, tornillos sueltos, cosas que podrían servir algún día. Basura que acaso reservaba para un futuro incierto. Luego volví a encender el teléfono. 48 mensajes perdidos. Uno de ellos era de Don, los documentos ya están sellados. Ella firmó. Ya estamos en el tribunal. Eres oficialmente libre. La palabra libre me golpeó con más fuerza de lo que esperaba. Había pasado 15 años encadenado a una vida que creía mía, a una mujer que creía conocer, a un futuro que no era sino una máscara con fecha de caducidad. Y ahora no estaba de duelo, era libre. Pero la libertad no llega limpia, trae cicatrices. A las 3:20 de la tarde, recibí una notificación final, una transferencia bancaria se había completado. La mitad de nuestros activos conjuntos remanentes se había desplazado hacia la cuenta empresarial que abrí meses atrás bajo un nombre nuevo, Phoenix Renovation Group. Porque eso era yo ahora, quemado, reconstruido, levantándome de las cenizas. Solo quedaba el cierre definitivo, que ocurrió a las 7:46 de la tarde. Caminé de nuevo hacia aquel dormitorio, nuestro dormitorio, me senté al borde de la cama, encendí el teléfono y comencé a eliminar cada foto de Madison. Una por una, cada aniversario, cada sonrisa fingida, cada atardecer filtrado con una mentira. Eliminé todo hasta que no quedó nada, mi pasado se redujo a una carpeta de basura que jamás volvería a abrir. Luego sentí al futuro susurrar, prepárate. El martes fue exactamente una semana desde la mañana en que la encontré descalza en la cocina, sosteniendo una copa de champán como si celebrara mi extinción, una semana desde que ella dijo, eres un lastre. Encontré a alguien mejor. Ahora ella había desaparecido. No legalmente, yo sé dónde está, pero espiritualmente y emocionalmente, había dejado de existir. Quizá viviera en un departamento caro en el centro de la ciudad, aún pagando su Audi, buscando cursos en línea de coaching y tratando de reconstruir una marca personal vacía. Pero no había rastro de ella en ninguna red social desde el viernes, su LinkedIn estaba privado, sus conferencias canceladas, su círculo de contactos ya murmuraba a sus espaldas. La gente no soporta el escándalo, solo la distancia del escándalo. Uno a uno, su pequeño imperio de basura motivacional se venía abajo. Zach y Kelly se movieron rápido, el abogado de ella le entregó la notificación en medio de una reunión de equipo en el trabajo, rodeado de analistas jóvenes que seguro solían envidiar su confianza. Él no dijo ni una palabra, tomó el sobre, se sentó y lo miró como si estuviera escrito en otro idioma. 2 horas después su cuenta de Instagram se volvió privada. Luego su Facebook desapareció. Después, silencio. Los depredadores habían devenido presa. Y yo, ya no estaba encolerizado, ni siquiera sentía satisfacción. Solo claridad. Por primera vez en años, veía cada rincón de mi vida sin bruma,
sin fingimientos, sin concesiones. Regresé a la casa no solo para recoger mis cosas, sino para reclamarla. Recorrí cada habitación, toqué cada pared. Ya no se sentía habitada por fantasmas, estaba vacía. Y comprendí que la vacuidad es un espacio que aguarda ser reconstruido. Comencé por lo más sencillo, limpié la cocina, retiré cada copa de vino y cualquier resto de aquel aroma a lavanda barato que ella esparció. Incluso repinté la pared del dormitorio con un blanco frío, como un reinicio. Más tarde, por la tarde, bajé al patio trasero. Allí, desmonté el viejo columpio en el que ella solía sentarse a hablar por teléfono con Zack. Encendí la fogata que nunca usábamos porque ella renegaba del humo, y quemé las fotografías sobrantes, cada tarjeta de aniversario, cada souvenir de aquellas vacaciones falsas. Los vi arder hasta convertirse en cenizas naranjas que ascendían con el humo en espiral. Me quedé en silencio, mirando cómo la columna de humo se disipaba en el cielo. Aquella noche, Kelly me escribió: ¿Cómo estás, de verdad? Lo pensé un instante, pensando en el derrumbe, en la traición, en la vigilancia y en la fogata. Después tecleé: me siento liviano. Ella respondió con un solo emoji de corazón. La miré largo rato, sin contestar. Y sonreí. No por romance, ni por revancha, sino porque había sobrevivido. De verdad sobrevivido. Madison pensó que me enfurecería. Esperó que rogara, que me quebrara. Pero no cedí, no imploré ni estallé. Me transformé en alguien distinto, silenciosa y estratégicamente. Ya no era el hombre con todo por perder, ahora era un hombre sin nada que fingir. Así que este es mi consejo para quien lea esto: si sientes un nudo en el estómago y sospechas que algo está mal, confía en esa sensación. No grites, no persigas, no supliques. Simplemente abre los ojos y permite que la verdad haga lo que siempre logra: arder. Hasta que solo quede lo esencial. Eso es todo.